Queridos alumnos, buenas tardes, nos volvemos a encontrar y en esta oportunidad quiero que reflexionemos sobre, o por lo menos dialoguemos sobre el problema del mal. ¿Qué es el mal? ¿De dónde proviene? Este planteo del mal no es un tema nuevo, novedoso. Es un tema que ya lleva su larga data. Los primeros filósofos ya se planteaban sobre el problema del mal. Y la Edad Media, por ejemplo, no fue una excepción. Y aquí en la Edad Media surgieron grandes pensadores, entre eso aquel obispo de Hipona, que era San Agustín, que fue uno de los mayores exponentes en la filosofía y en el pensamiento acerca del mal. Uno de los grandes desafíos de San Agustín de Hipona es que él mismo se impuso y que él quería tomar como o quería llegar a una solución o a una conclusión, fue justamente el problema del mal. En la época de San Agustín existían algunos pensadores, como por ejemplo los maniqueos o por ejemplo el neoplatonismo, que tenían, entre otros pensadores o entre otras corrientes filosóficas, la idea y exponían la tesis de que el mal era una fuerza contrapuesta al bien. Por lo tanto, se planteaba la idea de dos fuerzas antagónicas que luchaban constantemente entre sí. Y en esta idea también surge aquella otra que, si Dios es el exponente del bien, entonces quiere decir que puede haber otro Dios que sea el exponente del mal. Otra de las tesis que podemos encontrar también en el mismo tiempo es el sistema ontológico de Plotinio, uno de los exponentes del neoplatonismo. Filosofía, en realidad, que dice que sigue el carácter, él tiene la idea de seguir un carácter jerárquico, estando siempre en primer lugar Dios, y después vienen los astros celestes, y después viene la materia. Y justamente es aquí, en la materia, el problema, porque la materia es corruptible y la materia es susceptible de pecado o susceptible de corrupción. Por lo tanto, es en el orden de la materia donde se produce el mal. A esta tesis, naturalmente, que San Agustín no la acepta, porque San Agustín va a explicar, y para San Agustín dice que toda la creación es perfecta porque proviene de Dios. Por lo tanto, todo lo que provenga de Dios no tiene pecado, no hay pecado. Dios, dice San Agustín, no crea el pecado como un exponente del mal, ¿no? Entonces dice, Dios no crea el pecado, por lo tanto Dios no ha creado el mal. Creemos que hay un solo Dios, un único Señor, y que de Él procede todo el bien. Por ejemplo, también tenemos otro exponente, otro pensador que se llama Turba, que dice que él anima algunas consideraciones. Dice, si el pecado procede de las almas creadas por Dios, las almas que vienen de Dios, ¿cómo no referir a Dios el pecado, siendo tan estrecha la relación entre Dios y el alma pecadora? Y en propósito de esto se basa San Agustín, porque San Agustín dice que, si bien es cierto, el pecado no fue creado por Dios, el alma sí fue creada por Dios, pero el pecado es producto de una naturaleza dañada
el mal es producto de una naturaleza dañada por el pecado. San Ambrosio, otro filósofo de quien San Agustín aprendió bastante, en realidad el mal es esa ausencia del bien, es la carencia del ser. El mal sería como un no ser, no existe. Entonces, ontológicamente, el mal no existiría. Pues tanto podríamos decir entonces que para palabras sencillas, ya ustedes lo van a leer en el texto que les estoy preparando, el mal para San Agustín, en realidad, ante toda esta pregunta, no está en Dios, no es ni siquiera Dios el autor del mal, porque si no Dios sería imperfecto. El autor del mal, según Agustín, sería el propio hombre, no Dios, sino que la desobediencia del hombre, el libre albedrío que Dios le ha dado al hombre, el hombre lo usa para fines que no son correctos. Entonces, el que crea el mal es el hombre. También podemos decir y poder hacer una distinción del mal, porque podemos hablar de un mal en sus distintos facetas, por decirlo así, ¿no? Podemos hablar. Para Agustín, vuelvo a repetirlo, el problema del mal no es Dios, sino el mismo hombre que desobedece sus planes, ¿sí? Desobedece sus normas. El mal es la ausencia del bien. El mal en sí mismo no existe. No existe como una realidad ontológica. Lo que existe es el bien. Entonces, ante la ausencia de ese bien, damos lugar al mal, a lo que llamamos mal. Llamaríamos mal a esa ausencia del bien. Filosóficamente hablando, como una realidad, como un ente o como una realidad ontológica, no existiría el mal, ¿no? Y vuelvo a decirlo nuevamente para que le quede bien claro, para San Agustín el mal está erradicado en el hombre que decide, por el libre albedrío y su propia voluntad, hacer lo que no está bien o lo que no corresponde. Entonces, el hombre va creando el mal. El mal en la humanidad y en las cosas materiales no está el mal. Las cosas materiales están creadas, no tienen una realidad de bondad o de maldad. Son materia y esa materia el hombre la usa para un fin determinado. De todas maneras les dejo el material de lectura como siempre y espero que podamos encontrarlo en la próxima clase, en el próximo encuentro. Tal vez este material sea un poco difícil, lo tendrán que leer una o dos veces para poder entenderlo bien y poder contestar las preguntas, ¿sí? Pero creo también que ustedes son capaces y que tenemos que ir preparándonos para lo que vendrá, textos más difíciles el año que viene cuando empiecen ustedes a estudiar en la universidad. Así que anímense y los animo a que lean con detenimiento una o dos veces el texto para poder entenderlo.